En este espacio, la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena abría el sábado la galería de las 23ª Jornadas Fotográficas de Aracena. 5 colecciones de fotografía de gran calidad ocuparán este espacio hasta el próximo 6 de noviembre. 2 de estas 5 propuestas de la mano de DKV, La distancia justa, que refleja la lucha de su autor contra el cáncer, y Fuera del mapa, que pone el foco en la realidad que vive Transnistria. Una tercera muestra, bajo el título Emociones en una habitación, que ofrece un contraste entre las realidades cotidianas y la expresión artística más visceral. Una cuarta propuesta que muestra personas en situaciones similares pero en contextos diferentes, y completando la muestra, fotografías de miembros de la Asociación Fotográfica Tomás Martínez bajo la temática Rojo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas otro año más a las jornadas fotográficas, por fin. Y bueno, desde la asociación, como presidente, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible cada año pues, este evento, ¿no? Quiero agradecer al ayuntamiento por su apoyo. Quiero agradecer también a DKV por las exposiciones, 2 exposiciones que tenemos este año son de ellos, de una colaboración con ellos. Agradecer también a José Miguel y a Natalia, bueno, pues su participación este año en la jornada con 2 exposiciones, con 2 muestras, y también al colectivo de la asociación, ¿no? por su participación activamente, tanto en el montaje de las exposiciones, como en las fotos, como en todo. Entonces, bueno, pues para mí esto es la jornada es un evento de mucho agradecimiento, porque hay mucha gente involucrada que cada año pues pone ese granito de arena para que esto ocurra, lo hace posible. Entonces, bueno, yo creo que teniendo aquí a 2 de los autores, pues me gustaría que ellos hablaran de sus exposiciones más que explicarlas yo, y para todo lo demás, bueno, pues me podéis preguntar también si queréis. Así que nada más. Pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a Carlos y a Reyes, que me cedieron la posibilidad de exponer aquí. Y bueno, la exposición surge con una idea. En el 2016 me planteo viajar a La Habana y a Nueva York. La idea era hacer fotos de personas en situaciones muy similares, pero con contextos totalmente diferentes. Entonces hago unas 3000 fotografías, luego hago una selección y creo que tengo un trabajo interesante. Y una vez que hago el contraste de mundos tan diferentes y tan dispares como son Nueva York y La Habana, pues hago exposiciones en pueblos de aquí de la zona, ¿no? Entonces, ese trabajo lo ve Carlos, lo ve Reyes, le parece atractivo, y la visión que aquí hoy expongo es la visión de Manhattan, ¿no? De Nueva York. Y básicamente es eso. Yo soy Natalia Escaño y tengo una exposición justo ahí atrás. La exposición empieza, bueno, me gustaría empezarla con una pregunta, que es un poco ¿qué hacemos en nuestros espacios de intimidad que nos da vergüenza contarle a la persona que tenemos al lado, ¿no? Entonces os dejo un momento para pensarlo, porque parece una tontería, pero todos tenemos alguna cosa que tú dices no es del todo normativa. Entonces nace un poco de esa duda, ¿no? De qué son los espacios de intimidad y un poco lo que es la normalidad, cómo se rompen todos esos espacios de intimidad, porque son... O sea, a nivel social convivimos y hay como unas normas sociales que se respetan, entonces actuamos de unas maneras más o menos similares, ¿no? Cuando el semáforo se pone en verde pasamos y es genial, pero cuando llegamos a los espacios de intimidad cada uno somos una persona completamente diferente, ¿no? Y cuando compartimos nuestra intimidad con alguien también cogemos algo como una personalidad un poco distinta en cada espacio, ¿no?
Entonces, bueno, el trabajo que presento está ahí un poco escondido, que me ha encantado el espacio que me habéis dejado y os lo agradezco enormemente, y bueno, que me hayáis invitado aquí también, porque, bueno, habla de la intimidad y ese espacio es eso, ¿no? Entonces, cuenta un poco tres partes, ¿no? Hay 3 ramas. La primera, que es la que está más pegada aquí, que es la que veis todos los que estáis ahí, que es un poco lo que decimos y cómo condiciona la manera en la que pensamos, ¿no? Cuando estamos hablando cosas, siempre pues eso condiciona. Y lo que no decimos y cómo condiciona la manera de pensar del colectivo, porque todas esas cosas que se quedan en silencio, las historias que no se cuentan, nunca se llegan a transmitir, entonces se quedan ahí muertas, ¿no? Luego hay otra parte, que es la de esta zona, que es la intimidad un poco más corporal, ¿no? Más de la carne, de cómo, bueno, pues cómo muchas veces el cuerpo forma parte de esa intimidad propia de cada uno, y quizás por eso sigue siendo tabú mostrar el cuerpo en una fotografía que sigue manteniéndose, y han pasado muchos años en el que ese tema se ha tratado. Y luego en medio está la parte un poco más de los traumas, de cómo hay cosas a las que cuesta más acceder cuando conoces a una persona, a cualquiera que tenemos al lado, nos podemos hablar, ¿no? Y hay un momento en el que la persona se abre y te deja entrar a ese espacio, pero cuesta mucho más acceder. Entonces, si queréis, luego os coláis por debajo y la miráis por dentro, porque es para verla también por ahí. Y bueno, eso es un poco la obra. Y os agradezco enormemente, de verdad, que me invitéis a las jornadas. Me parece precioso que llevéis 23 años moviendo esto, que bravo, porque son eventos muy bonitos. Y nada, gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. La verdad que es de agradecer que un sábado por la tarde, todavía tempranito, con el buen tiempo que todavía hace, pues que estemos aquí. Y creo que dice mucho de vosotros, de vuestra sensibilidad y de vuestras inquietudes. Y yo creo que es algo también muy reconfortante para la organización de estas jornadas, pues el contar con el respaldo, porque al fin y al cabo pues la jornada se hace para mostrar y para que llegue al mayor número de personas posibles. Estas jornadas efectivamente se acercan ya a su 25 aniversario, a sus bodas de plata, y yo creo que es un síntoma muy evidente de que es un proyecto ya muy consolidado, pero detrás del que hay pues un empeño importante de personas que creyeron en él desde el principio y que han mantenido pues ese compromiso y ese trabajo para que todos los años, por estas fechas en el otoño, pues podamos abrir una ventana al mundo, porque al fin y al cabo el llegar aquí, el contemplar las muestras que se exponen, pues es una forma de mirar más allá, de no quedarnos únicamente en nuestro trozo de mundo, sino en ver lo que ocurre más allá y en verlo a través pues de los ojos de otras personas, de los artistas, de los autores, que nos ofrecen esa posibilidad. Este año, como habéis podido comprobar, los que habéis dado ya un pequeño paseo por esta sala de teatro, que se ha tenido que ampliar incluso al túnel de carga y descarga, pues creo que es una jornada muy completas y muy diversas, y que nos muestran pues todas las oportunidades que ofrece la fotografía, porque estamos viendo pues desde conceptos mucho más artísticos, con un relato, con una historia, con una creatividad importante detrás, pero también esa otra fotografía pues más comprometida con su tiempo, que nos da cuenta pues de conflictos políticos, de realidades sociales, de realidades humanas, de vivencias y mucho más íntima y personal. La fotografía tiene pues la magia de captar el momento, pero tiene también la capacidad de que a partir de ese instante que queda plasmado, pues cada uno puede conocer una historia, incluso crear una historia y generar sensaciones muy diversas. Creo que en un mundo como en el que estamos, donde bueno, pues hay tantos conflictos, hay tanta intolerancia en muchos aspectos, precisamente una vacuna contra ello es la cultura,
y especialmente el abrirnos a realidades, a mentalidades y a planteamientos diferentes, porque nos ensancha la mente y la posibilidad de conocer una realidad más allá de la nuestra cotidiana. Por tanto, creo que es muy recomendable que proyectos como este sigan adelante, que sigan además contra viento y marea, en esta ocasión pues sin el apoyo del CAF, del Centro Andaluz de la Fotografía, pero gracias al trabajo de personas como Carlos, de la Asociación Tomás Martínez, de Manolo Reyes, pues creando también otras alianzas, que creo que es también muy positivo el que afortunadamente esta jornada, después de tantos años, cuenta con muchos amigos, con muchas personas implicadas y que también tienen retorno, pues iniciativas y trabajos que se han hecho como anterioridad, como ha sido, pues, por ejemplo, la colaboración con la Fundación DAQV y bueno, a partir de ese proyecto que hubo con el COVID, pues que hoy tengamos también aquí otras exposiciones, yo creo que igualmente recomendables. Así que larga vida a este proyecto que nació y funciona con humildad, pero también con la ambición de que siempre sea una propuesta novedosa y de calidad, y creo que es algo que lo ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y por eso pues ha tenido la posibilidad de consolidarse. Así que gracias a los que estáis aquí, que disfrutéis de todo ese esfuerzo, de todo este trabajo, y por supuesto a los que nos puedan estar viendo o escuchando por los medios de comunicación, pues que tienen durante varias semanas las puertas de esta sala de exposiciones del teatro abierta para acercarse y para disfrutar en la intimidad de la sala pues de todo lo que estas fotografías nos piden y que tengamos la posibilidad de acceder a los mundos y a las realidades que cada una de ellas nos ofrecen. Así que gracias a todos y a todas, y declaramos inauguradas estas jornadas fotográficas del año 2022. Emociones en una habitación es una obra que nace un poco de la duda de dónde está el límite de lo normal cuando nos adentramos un poco en la intimidad, ¿no? O sea, hay cosas que se consideran normales porque en el día a día hacemos todos o están socialmente aceptadas, pero cuando nos adentramos un poco en la intimidad de cada casa, nos damos cuenta de que lo normal no es lo que está socialmente aceptado, porque en esos espacios las cosas se desarrollan de una manera un poco diferente. Entonces, bueno, hay como tres partes en la obra, una que es un poco lo que decimos y cómo condiciona nuestra manera de pensar, y lo que no decimos y cómo condiciona un poco la manera de comunicarnos con el resto de personas y lo que perciben de nosotros, ¿no? Al final hay una parte que es como un poco más la de la intimidad más carnal, más física, de cómo, bueno, el cuerpo tiene una importancia súper importante en nuestra intimidad, cómo llega a ser un tema tabú y a lo largo de la historia se mantiene como tema tabú sin saber muy bien el porqué. Y en el medio pues un poco la zona más de traumas de infancia, traumas que se van generando a lo largo de la vida, y cómo, pues, bueno, para entrar hay que introducirse dentro, ¿no? y acercarte un poco más a las obras para poderla ver en cercanía. Esta idea en realidad nace porque estando en casa con mi pareja,
empiezan a pasar los días y nos damos cuenta de que nos gusta mucho jugar, a veces un poco en los límites, ¿no? De curiosear, de investigar. Y bueno, pues con una amiga también que se llama Sandra, ella cuenta cómo en el día a día su curiosidad por, bueno, cuando está en la intimidad, sus necesidades son muy distintas a las nuestras están muy vinculadas al juego y las suyas mucho a la tranquilidad, bueno, ella tiene un trastorno límite de la personalidad, entonces empiezo a investigar al principio con ella, porque bueno, ya si vas entrándote en la obra ves un poco cómo se va desarrollando a través de la imagen, cómo se mete un montón de blisters, ¿no? De pastillas porque lo necesita, pero todo eso queda un poco oculto. Ahora ya, a través del proceso fotográfico y todo eso, ella empieza a hablarlo y empieza a contarnos un poco cómo es un tema tabú y cómo ella necesita esos espacios, ¿no? Y luego pues está el contrapuesto de cómo yo llevo la intimidad, que a mí pues sí me gusta mucho como momento creativo, me gusta mucho compartirla con personas, con Dani, mi pareja, entonces bueno, se ve cómo están los puntos contrapuestos, ¿no? En realidad este proyecto a nivel técnico tiene como dos partes muy diferenciadas, una que es la parte más documental, que pues más lo vinculaba a lo último, a la intimidad más carnal, y la otra que es un poco más metafórica, entonces todas son a través de la fotografía digital, pero la más metafórica es cuando intentas explicar cosas que no se pueden ver en el día a día porque pasan más en la psique, ¿no? Que es un poco más complejo. Es la primera vez que estoy en estas jornadas y fue bueno porque Manuel, el técnico, me contactó y me estuvo contando un poco también pues cómo se desarrollan. Yo ya había escuchado de antes de ellas porque bueno, me han contado que en las 23 jornadas fotográficas, que me parece una pasada que lleven tanto tiempo moviendo esto. Entonces, bueno, me contactó y yo le había enviado la obra y me dijeron que si querías ponerla y bueno, pues me pareció el momento perfecto, claro. Yo soy de la Sierra, de Cortegana, de un pueblo de aquí al lado. Empecé estudiando Bellas Artes y el bachillerato de arte aquí en Aracena y bueno, pues la vida me fue llevando un poco más a lo audiovisual. Cuando llegué a Brasil, que fue un año que tuve que estudiar allí y me metí pues sobre todo en fotografía documental y entonces empecé a indagar un poquito más en la fotografía. Y bueno, pues poquito a poco estuve trabajando en Bulgaria a través de la arte terapia, metiendo la fotografía, porque bueno, también me saqué un máster de terapia psicoexpresiva. Y bueno, pues todo esto me llevó a que cuando llegó la pandemia yo estaba trabajando en Bulgaria y me cortaron las alas y me dijeron te has quedado sin contrato, entonces fue como tienes que volverte a la sierra. Y bueno, pues me volví a la sierra, estaba con mi familia y mi familia pues siempre ha sido una familia muy bonita que se ha dedicado al campo y de una manera u otra pues fui indagando en su realidad, que también de una manera u otra pues había sido la mía en algún momento, ¿no? Y entonces con ellos aprendí un poco lo que eran las labores vinculadas al campo y de cómo cambian las tradiciones a nivel generacional. Entonces empecé a hacer un documental durante la pandemia con personas cercanas, porque claro, al final tenías que acercarte a su casa, era un poco... Y fuimos haciendo un documental de mujeres en el campo y labores tradicionales y cómo bueno, cambian pues eso, por factores generacionales y culturales sobre todo. Surge, planeamos hacer un viaje en el 2016 a La Habana y a Nueva York. La idea era fotografiar a personas en situaciones similares, pero en contextos totalmente diferentes. Así surge la exposición. Cuando recopilo todas las fotografías, que eran alrededor de unas 3000, posteriormente hago una selección y esa selección me dio la sensación de que podría ser interesante. Se lo propongo a varios ayuntamientos de aquí de pueblos limítrofes y la expongo en los espacios culturales y hay un momento en el que Reyes y Carlos pues ven el trabajo, les parece interesante y el trabajo que aquí expongo es la mirada de Nueva York. Básicamente es así. El proceso creativo es
Bueno, la forma en que yo hago la foto es sencilla, simplemente me dedico a pasear, a pasear, a pasear, y cuando activas el sexto sentido, ves aquellas cosas que en el día a día no sueles ver. Y entonces te vuelves especialmente sensible y captas esas imágenes que, pues en el fondo están en uno, porque acabamos fotografiando lo que somos en realidad, ¿no? Y eso es lo que hago básicamente. Y entonces todas las fotografías guardan relación. Básicamente son de personas solas, de ahí el título de Recordando a Edward Hopper. Y ese es el único sentido, es decir, buscar a personas solas con las que un poco pues te identificas. Sí, vivo en Jabugo y bueno, mi trayectoria es muy reducida, es decir, este año he hecho una exposición en Jabugo, esta la expuse en varios pueblos y luego pues creo que se reduce todo a eso. Entonces soy un novato totalmente en la fotografía, sí. ¿Pero desde cuándo estás vinculado a la fotografía? Desde siempre, sí. Lo que pasa es que, claro, uno va progresando y llega el momento en que maduras un poco y llegan los trabajos. Llegan los trabajos y parecen que puedes llegar a algo, que pueden llegar a la gente y eso es lo que pretendo, simplemente que no quede en casa, que si tiene valor, que salga y que la gente pues lo valore, ¿no? He venido casi todos los años, además me gustaba mucho la propuesta de la fotografía en todas las pequeñas, no son iglesias pequeñas, cuando se hacían en las iglesias, me resultaba en las iglesias, no, en las ermitas exactamente, y me resultaba muy interesante porque eran espacios acogedores para la fotografía. Ahora se reduce a este espacio, tendrá su fundamento, no lo entiendo, pero antes me gustaban las que se hacían en las ermitas, tenían un contexto que las ayudaba, ¿no? Que ayudaba a la fotografía. Continuar cada vez con más esfuerzo, con más gente que se involucra y eso es muy positivo, de muy buena manera, sí. Bueno, tenemos de DKV, con los que empezamos a colaborar a partir de la exposición que tuvimos sobre el COVID, sobre la pandemia, y nos han ofrecido este año pues 2 muestras que son Fuera del mapa, Transnistria, que es una exposición de Hanna Harsabek sobre una región dentro de la República Moldava que en un proceso de autodeterminación pues el 90 y tantos % de la población votaron que se posicionaban a favor de Rusia. Este proceso, esta nueva región dentro de la República de Moldava no está reconocida internacional por la comunidad internacional y es como llamarlo como una tierra de nadie, ¿no? De la cual se ocupa en muchos aspectos el gobierno ruso y bueno, en otros aspectos pues genera una especie de limbo o tierra de nadie donde la identidad pues se diluye, ¿no? Después, por otro lado, pues tenemos una exposición sobre una realidad, son las 2 exposiciones de rabiosa actualidad, ¿no? Pero tenemos la siguiente exposición, La distancia justa, de Pepe Guinea, una exposición sobre su proceso de diagnóstico y
y de afrontar lo que es la enfermedad, una enfermedad como el cáncer. Y a mí me gustaría resaltar que es una exposición, o lo que más me ha llamado la atención, que su mirada no mete más dramatismo a lo dramático que es ya el tema de por sí. Es una mirada limpia, luminosa, muy bien ejecutada en cuanto después a exposición, cromatismo. A mí me ha gustado muchísimo y invito a que las personas vean estas dos muestras. Por otro lado, tenemos también este año, siempre solemos combinar exposiciones que han sido pues, profesionales o premiadas. Estas exposiciones han sido premiadas, ¿no? Por una beca de DKV, con fotógrafos o fotógrafas emergentes. Y este año pues tenemos la suerte de contar con la fotografía de José Miguel Pérez Rufo, sobre un trabajo sobre Nueva York, y con Natalia Escaño, ¿no? Que nos ha hecho una muestra en la que las jornadas han trascendido un poco el mero hecho, bueno, el mero hecho, no mero, sino la forma de exponer de las imágenes colgadas de las paredes, sino con un nuevo significado, una nueva que tiende hacia la performance, pero basado también en las imágenes. A mí me ha gustado mucho, estamos muy contentos de que eso haya sucedido. Además, como ha dicho ella, ha sido en un rinconcito muy íntimo que le va estupendamente a su trabajo, ¿no? La nuestra, pues todos los años elegimos el color rojo. Bueno, todos los años no todos los años elegimos el color rojo, es que lo del color rojo tiene WhatsApp, pero este año hemos elegido el color rojo como tema. Un color muy difícil de imprimir, por eso yo me he equivocado ahora, porque es como el color rojo y no había otro color. El color rojo siempre es complicado. Y bueno, pues ha habido mucha participación, somos 12 este año exponiendo, y bueno, cuando nos la planteamos decidimos, pues a la hora de exponerlas, pues quitar los marcos típicos que solemos poner todos los años, dejarlas sin margen blanco a ellas también, que fueran a sangre, y puestas en la pared para que amplificara más el rojo, ¿no? El color. También muy contento con ella, porque la exposición pues ha invitado a muchos socios y socias a participar en las diferentes visiones que tienen, que bueno, siempre son sorprendentes, ¿no? La jornada fotográfica, o la Asociación Fotográfica Tomás Martínez, tiene como objeto pues promover y difundir la fotografía en todas sus formas, ¿no? Entonces, y sobre todo en un espacio periférico o aislado, como pueda ser una localidad de Arcena. Me refiero a aislado, que no estamos en Madrid, estamos cerca de Sevilla, pero bueno, somos es un pueblo relativamente rico, porque viene mucha gente, pero bueno, hay que trabajar mucho para que la fotografía llegue a cada rincón. Entonces es una suerte que desde la asociación se haga este trabajo y que empresas, ¿no?, o fundaciones como DKV, como el Centro Andaluz de la Fotografía, colaboren con nosotros y podamos ofrecer esto, ¿no? Eso es, pues, me parece que es un regalo de mucho valor. Y bueno, por otra parte, la asociación, pues, aparte de las jornadas fotográficas, que cada año es como el plato fuerte, ¿no?, de nuestro, este año, gracias a un convenio que hemos firmado también con el Ayuntamiento, que he olvidado decirlo antes, tenemos un local donde, bueno, donde se lleva a cabo la producción de, por ejemplo, de esta exposición y alguna producción de cartelería o demás que haga falta en el último momento para las otras, y es un espacio para que el que quiera o la que quiera tenemos acondicionado un laboratorio químico, un laboratorio digital y un espacio para trabajar fotografía, para digitalizar, para muchas cosas relacionadas con la fotografía. Entonces, bueno, poco a poco pues vamos sumando actividades, todas eso, encaminadas al objeto que es la promoción y la difusión de la fotografía. De la fotografía entendemos la fotografía que hay la fotografía de autor o de autoría o con autoría, ¿no? Nos gusta remarcar esto porque, bueno, la fotografía tiene muchísimos campos, muchísimas
muchísima gente que se dedica de muchas diversas maneras a la fotografía o diferentes tipos de fotografía, y a nosotros desde la asociación apostamos por la fotografía con autoría. Preview. Preview. Preview.